Soy Hugo Arana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para informarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable siempre que se haga un diagnóstico a tiempo. Para esto es imprescindible la revisación médica anual, el autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides, 2 minutos de autoexamen pueden salvar toda tu vida. Bueno, nuestro Facebook, Roberto. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, qué suerte, que hoy estamos todos de buen humor. Vino el señor Bonavetti recién al piso de muy buen humor, a alentarnos, a decirnos que estamos haciendo un programa extraordinario. Así que muchas gracias por todo este aliento. Bueno, hoy estamos hablando de diabetes y es muy importante, obviamente, tratar de ayudar a los más chicos que entiendan y que comprendan que esto es una enfermedad que necesita ser tratada de manera permanente, de que no hay excusas, de que no hay momentos en los que sí se puede, porque hay que tener hasta el mínimo cuidado en consideración. Por eso es que hay mucha gente, gracias a Dios, que trabaja para que la familia lo pueda comprender fácilmente y que los chicos también lo puedan comprender. La licenciada Lidia Íncola es una de ellas, es enfermera y trabaja puntualmente en la prevención de diabetes en los más chicos. La diabetes es una enfermedad metabólica y la diabetes se produce cuando el páncreas fabrica poca insulina o produce poca insulina o directamente no produce por distintos efectos o alteraciones, por distintas circunstancias. Fundamentalmente el páncreas, al no fabricar insulina, el organismo no puede metabolizar los hidratos de carbono y las azúcares que se ingieren. Entonces, por lo tanto, se eleva el nivel de azúcar o glucemia en la sangre y ese es el diagnóstico de diabetes que se hace a través de los análisis clínicos. Esta actividad de hacer educación diabetológica en los niños surge porque cumpliendo actividades de enfermera, educadora en la Asociación para la Defensa del Diabético, Dr. Brigante, me sensibilicé mucho más de lo que es la problemática de la persona con diabetes. Mi desesperación fue tal al ver a las personas que tienen diabetes se las discrimina. Se las discrimina a los nenes en la escuela porque las maestras no saben cómo actuar. Se los discriminan a los adolescentes cuando están por entrar a un trabajo o en las universidades. Y entonces, fundamentalmente, estas jornadas están abocadas a concientizar a la gente de que la diabetes no es contagiosa y la mejor arma para luchar contra esta enfermedad es la información. Los niños son multiplicadores del concepto de diabetes y a la vez porque mundialmente la diabetes está aumentando en los niños, cosa que antes se consideraba la diabetes una enfermedad de la gente adulta y de los mayores. Y ahora es mundialmente la preocupación en relación al aumento de diabetes en los niños, ya sea tipo 1 o tipo 2. Hay muchos factores sociales que intervienen para que el niño y el adulto también modifique sus hábitos de vida, como por ejemplo, si antes salía a correr, ahora quizás no lo hace tanto. Entonces, en los niños es muy importante educar y volver a afianzar esos conceptos en relación a qué es una actividad física, qué es alimentación saludable, la importancia de la educación. Y a través de esta actividad yo he visto que vengo realizando desde el 2007, que es enfermería hablando de diabetes con los niños y jóvenes, se imparten estos tipos de conceptos a través de títeres y actividades demostrativas y con canciones de los hábitos higiénicos. Hice unos estudios y mi mamá me dijo que tengo diabetes. ¿Diabetes? ¿Y qué es eso? Mi mamá me dijo que era una enfermedad, pero nada más. El niño tiene que comprender, y la mamá, la importancia de la actividad física también. Al menos 3 veces por semana, hacer alguna actividad física de modo regular, lo que esté a su alcance, pero que tenga definido 3 veces por semana una actividad física que sea placentera para el chico también, ¿no? Que con un profesor es adecuado, es lo más adecuado también.
Bueno, Lidia nos mencionaba lo que habíamos estado reforzando, que es que lamentablemente son cada vez más los casos de diabetes y de estos diagnósticos precoces. Casos que se daban antes en la adultez, ahora se dan posiblemente en la adolescencia o inclusive en la niñez. ¿Por qué? Porque hemos modificado para mal nuestros hábitos, porque dejamos de hacer actividad física por el tipo de vida que tenemos, porque empezamos a comer de una manera no saludable, lo que infiere y lo que repercute enormemente en esta posibilidad de que se desarrolle esta enfermedad. Por eso es que está aquí con nosotros Abayubá Rodríguez. Él es paciente con diabetes, tiene un nombre increíble. Él me dice que no es el único. Yo le pregunté si era el único, me dice que no. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, ¿qué tal? Bueno, él es paciente con diabetes hace 24 años, que sos 24. insulino dependiente, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, es un súper deportista que trabaja, obviamente, no solamente con los adultos, sino también trabaja con los chicos. Y antes de empezar esta nota estábamos hablando en el corte y él me decía, es importantísimo poder reforzar con el diabético y con el diagnóstico en la mano que hay una vida por delante igual. Que sí. No hay que modificar hábitos, ¿no? Que me parece que es un mensaje... Sí, es un condicionante, o sea, para mí que he tomado la actividad deportiva como un estilo, una forma de vida. Sí. Yo tengo 41 años, o sea, mi vida deportiva empezó a los 3, 4 años y la sigo practicando, la sigo haciendo. El único condicionante que a partir de los 17 años, con el tema de diabetes, bueno, tuve que tomar otros recaudos, que son, bueno, la insulinización, aprender, educarme, tener en cuenta ese condicionante, lo que tiene que ver para lo que son la participación en actividades deportivas, ¿no? Y bueno, y por mi profesión, que soy profesor de educación física, tratar de transmitir eso. Él es profesor de educación física y aparte organiza triatlones y estás como conectado con eso, ¿no? Yo tengo un centro de entrenamiento ¿Sí? que se especializa en el tema triatlón, obviamente por estar dedicado a esto, fue de los precursores que empezó en el país allá en el año 85, o sea, inclusive empecé a correr sin diabetes y después tuve que adaptarme justamente a eso. Y bueno, ¿y cómo es esa adaptación? Esto es lo más importante. ¿Cómo es ese proceso? Porque uno dice, bueno, ¿me puedo largar a correr 40 kilómetros? ¿O qué tengo que hacer para poder hacer esto? Lo primero que tenés que hacer es entrenar. Ok, sí, eso seguro. Yo correr 40 kilómetros no voy a correr. No, es un condicionante más de lo que tiene que ver con la preparación física. O sea, la preparación física va a ser el mayor impedimento justamente para lograr cualquier prueba deportiva. En el caso de tener diabetes, uno tiene que tener la prevención de justamente saber cómo viene, o sea, cómo actúa la insulina, cómo son las reacciones que tiene, o sea, por ejemplo, si uno tiene que darse más o menos insulina, tener un mayor control. O sea, yo, por ejemplo, tengo de 6 a 8 controles diarios de lo que es la glucemia, sí, para más o menos tener una estabilidad. Y en una competencia, por ejemplo, no sé, la otra semana corrí la Maratón de Buenos Aires, sí, y solamente en la carrera me hice 2 estudios, 12. Sí, o sea, porque tengo que saber justamente por qué punto voy, entonces eso me permite estar sumamente estabilizado. Vos estabas corriendo y te haces el control, sí, en el momento que estás corriendo, sí, o sea, no hay impedimento para esto. No, porque es una gotita de sangre nomás, o sea, hoy, nosotros cuando empezamos esto, o sea, cuando yo empecé... Obvio, con tu realidad, con tu diagnóstico. A los 17 años era colorímetro, 2 minutos, mirarlo, otras insulinas. Hoy, con los elementos que hay, las insulinas, o sea, que son prácticamente, según la que sea la basal, o sea, hay diferentes tipos, ¿no? O sea, unas que tienen como una correlación lo que atienden a la patología durante todo el día, otro que tiene la parte de lo que es la alimentación. Está todo en la mano, o sea, uno tiene la insulina que necesita, tiene los controles que se puede hacer, falla el automático. Si no tuviera que hacer eso no tendría diabetes, pero bueno. Obviamente. Ahora, ¿qué pasa con el mundo que te rodea? Nosotros siempre decimos que por ahí el diabético conoce mucho su enfermedad y sabe cómo tratarse, y como bien vos decías, conocés ya tu cuerpo y conocés tu rendimiento y porque estás entrenado y sabés que más o menos te tenés que hacer tantos controles durante una actividad física determinada y otros cuando no la haces. Tu familia, quien vive con vos, no sé si vivís solo o alguien que te acompaña, lo que fuere, ¿conoce, sabe qué tiene que hacer frente a una circunstancia? ¿Vos te preocupás porque ellos estén conectados con lo que te pasa? Sí, pero es una cuestión bastante personal. O sea, acá hay dos cosas, justamente como se aclaraban los doctores. Está la diabetes tipo 1 y tipo 2. Sí. Sí, la diabetes tipo 1, que es juvenil, o sea, en su mayor parte, o sea, son la menor cantidad de diabéticos. O sea, por ejemplo, el 15% de los diabéticos son insulino dependientes. Y diría que el 95% son menores de 20 años. Entonces hay un condicionante familiar muy importante. Entonces hablabas eso de los padres, justamente diciendo muy culpables, pero hay que tener en cuenta una cosa. Primero es la persona, o sea, yo tengo diabetes, tengo que asimilarla y asumirla yo. Y de mi parte, entonces muchas veces ese error también, el diabetes, yo me conozco. Y te conoces y te estudias. O sea, no te conoces porque
porque me siento así, ¿no? Te conoces, si te das la insulina correcta, si el valor promedio que es la insulina, la hemoglobina glicosilada, que es el que marca el promedio, te da bien, si te dan los estudios bien. O sea, si te controlás. Si te controlás, o sea, porque esto es una cuestión de control, o sea, yo tengo un condicionante que a las mañanas me tengo que hacer un control de glucemia, saber cómo estoy y a partir de ahí empiezo a programar relativamente el día, si bien es más o menos una rutina, pero es la rutina que tenemos todos. Yo tengo ese componente, nadie sale de la calle así en pijama a caminar porque sabe que se tiene que vestir. Bueno, yo aparte de vestirme, me tengo que controlar la glucemia, darme la insulina y seguir. ¿Y lo vivís como un impedimento o te da bronca tener que pasar por esta situación? Ya la pasé de la bronca, hace muchos años, o sea, hay una cuestión de que lo primero uno piensa ¿por qué a mí? Y el tema sería ¿por qué no a mí? O sea, si a mí la diabetes, o sea, cuando yo iba a empezar el profesorado de educación física me saltó en ese momento, no podía ser el profesor de educación física, no podía hacer el deporte que quería y que podía hacer, y lo llevé adelante, entonces armé un centro inclusive especializado en el deporte que a mí me gusta, formando gente, formé un equipo de atletas de alto rendimiento con diabetes también, y todo empezó con un no. Entonces, si la diabetes fue el condicionante para eso, bienvenida, porque en definitiva, antes mi salud dependía de la suerte y ahora no, depende de mi control. Bueno, eso es, nos quedamos con esa frase que me parece que es súper importante. Guido, quería preguntar. Sí, yo quería preguntarte básicamente esto, teniendo en cuenta la importancia del ejercicio, si vos notás diferencia, como para contarle a la gente, los días, seguramente vos haces ejercicio todos los días, pero los días que vos haces ejercicio, ¿tenés que usar menos insulina que los días que no haces ejercicio o en las personas que vos ves que hacen ejercicio? ¿Cambia la cantidad de insulina en los controles? Para un poco marcar el tema de la importancia en el ejercicio en el control de la glucemia, del azúcar. Sí, bueno, el beneficio que tiene la actividad física es que la dosificación de insulina en realidad en general va bajando. No es tan automático un día bajo y subo, sino porque yo manejo el plan que se llama insulinización intensiva. O sea que tengo la dieta relativamente liberada dentro de los controles, o sea, normales para cualquier persona. Y me doy insulina en base a eso. Si no estoy haciendo actividad física, indudablemente estoy gastando menos, entonces tengo que darme un poquito más de insulina. Pero lo que trato de hacer es justamente muchas veces, inclusive tengo más liberada la dieta por la actividad física que hago. Claro, aparte. Pero o sea, hay una cierta modificación, pero hay que tener en cuenta que al menos el régimen que yo tengo, que es de insulinización intensiva, el día de calor salgo con una remerita, el día de frío salgo con un abrigo. Y acá pasa lo mismo, el día que hago ejercicio me doy una insulina, el día que no lo hago otra. O sea, no puedo andar siempre con la misma insulina ni puedo andar siempre con la misma ropa, ¿no? Bueno, aprender de esto, que es una realidad que hay que asumirla y cuanto antes lo hagamos mejor va a ser el resultado y nuestra vida y nuestra calidad de vida, y encontrar esto como una oportunidad y no como un impedimento. Me parece que este es el gran mensaje. Gracias, ha sido un placer tenerte. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa en un ratito nada más. Los doctores nos lo repiten y nos lo recuerden permanentemente. La alimentación juega un factor fundamental en el caso de la diabetes, así que la doctora Hurwitz va a tener muchísimo trabajo después de la pausa, no se lo pierdan. ¿Sabías que existen dos tipos de diabetes? Uno es el producto por el mal funcionamiento del páncreas. La otra se produce cuando las células del cuerpo no responden a la insulina que se genera.